Hola, ¿cómo estás? Soy Dolores Pereira Iraola y esto es Futuro Posible. Sí, después de un tiempo de suspenso, vengo a la televisión nuevamente con Futuro Posible, mi programa de televisión, y muy contenta de estar acá. Y esta vez vengo de manera más contundente. ¿Por qué? Porque estoy convencida que la pobreza es el primer problema a resolver de los argentinos. Primero porque es un tema moral, ¿no? Detrás de los números que conocemos de la pobreza, bueno, hay personas, hay sufrimiento y muchas veces se hipotecan vidas. Pero también, aparte de ser un tema moral, es un tema de utilizar bien nuestra cabeza, ¿no? Nuestra inteligencia, porque es muy difícil que Argentina pueda desarrollarse con su mitad de la población sumida en la pobreza. Así que vuelvo a repetirlo. La pobreza es el primer problema a resolver de los argentinos, por un tema moral, pero también por un tema que tiene que ver con el desarrollo del país. Esto por un lado. Y también voy a decir que soy optimista. ¿Por qué? Porque estamos tan mal, ¿no? Una sociedad tan golpeada, devastada, desilusionada, que me parece que no nos queda otra que empezar a mirarnos, a encontrarnos, a ayudarnos y empezar a trabajar juntos. Esto es, no importa la ideología política, la religión, las diferencias que tenemos. No. Ahora hay que sentarse a dialogar, empezar a trabajar juntos para solucionar los gravísimos problemas de la pobreza. Me da la impresión que se viene una nueva forma de gestionar los problemas. Bueno, ojalá mi optimismo dé buenos resultados. Así empezamos Futuro Posible en esta segunda etapa, por supuesto con los referentes de todos los ámbitos, todos aquellos que aportan soluciones a los problemas de la pobreza. Me interesa el ida y vuelta con ustedes, me interesa que sus ideas, todo lo que sume para este programa. Y para terminar, también voy a agradecer a Matías Croto, que nos prestó este salón divino en el hipódromo de Palermo. Bueno, bienvenidos entonces a todos. Así empieza Futuro Posible. En Galicia buscamos impulsar la evolución de la agroindustria en cada paso. Para eso, te ofrecemos financiaciones adaptadas a tu ciclo productivo, siempre buscando promover el desarrollo sustentable del agro. Conoce más en galicia.ar/empresas. Galicia, siempre junto al campo. Hoy mi invitado es Carlos Raimundo Roberts, que es periodista de La Nación y ha publicado varios libros. El último se llama Conurbano Salvaje, es el que tengo en mis manos. Nos cuenta la realidad del conurbano, la verdad que es muy triste, muy duro. Él, como lo llama en algún momento, el infierno, ¿no? Conocer la pobreza extrema, el narcotráfico, las escuelas que hoy no solamente son para enseñar, sino para dar comida a los chicos y que quizás es la única comida del día. Yo digo, es como una película, uno se mete en una película del Far West. Muy triste, pero por suerte siempre frente al drama hay algunos héroes, ángeles que nos salvan. Y es el caso del sacerdote, el Tano le dicen, que ha hecho muchísimo por algunos barrios muy carenciados. Bueno, enseguida lo tenemos a Carlos Raimundo Roberts. Carlos, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación, honradísimo.
Estamos en la vuelta de Futuro Posible y esto es uno de los primeros programas. Me pareció súper interesante tu libro, que te cuento que me costó conseguirlo en la tercera librería. Eso es malo para vos y buenísimo para mí. Casi te llamo para pedirte el libro. Bueno, interesantísimo, Conurbano Salvaje, como lo titulás, y se trata de, voy a leer, relatos extraordinarios sobre un territorio en el que se juega el destino de la Argentina. Yo, obviamente, cuando empecé a meterme en el libro, que bueno, voy a decir muy duro, muy fuerte, un cachetazo, varios cachetazos, ¿no? Te da, parece una película. Te metes lo lees rápido, te metes en una película del Far West, es así, pero por suerte también, como vos llamás, en el infierno hay milagros, que después vamos a hablar. Bueno, esto te quería decir, que uno habla del conurbano, pero quizás no se sitúa bien en el mapa del conurbano. Por eso acá yo me imprimí, mira. Muy bien. Acá imprimí este mapa para ver por lo menos que La Matanza, por ejemplo, que se habla tanto de La Matanza, que es un municipio de muchísima población, casi 2 millones. 1.800.000 personas. Está, digamos que limita con la capital. Limita con la capital, pero llega hasta el tercer cordón. Es el único partido que empieza en el primero y termina en el tercero. Es enorme y además está recontra superpoblado, por cierto, ¿no? ¿Y por qué superpoblado? ¿Qué pasó? Bueno, porque era una zona de mucha industria. Esto hasta, digamos, desde comienzos del año 20 del siglo pasado en adelante, con el proceso de sustitución de importaciones, se desarrolló mucho la industria. Y esa zona, que hoy es lo que es, ese infierno, esa zona en un momento, lo contamos ahí, era la meca. Era la meca de gente que vivía en el interior o gente que vivía en otros países. ¿Por qué? Porque había espacio, había trabajo, había educación, había salud, había seguridad y estaba muy cerca de la capital federal. Básicamente por eso. Y también por el riachuelo, ¿no? Y también por el riachuelo, sí. De hecho, muchos poblados se establecieron junto al riachuelo, que no tenía la degradación que tiene hoy, digamos, ¿no? Pero después, a partir de los años 70, 80, viene el proceso de desindustrialización, proceso inverso. Entonces, decenas de miles de personas quedaron sin trabajo. Y ahí empieza el proceso de que se empieza a degradar el conurbano. Se degrada todo. Se degrada las viviendas, las calles, las escuelas, los hospitales, la seguridad, y llega el narcotráfico y ahí se pudre todo. Claro. Sí, impresionante. Te voy a preguntar, ¿por qué hablas del conurbano irredento? Esa expresión. Claro, porque no ha sido redimido. Si nunca ha venido alguien que diga, bueno, algo hay que hacer con esto, ¿no? No tiene su redentor, no ha tenido ningún gobierno. Y lo que vemos es el proceso de empobrecimiento del conurbano, sistemático. Lo único que tiene continuidad en el conurbano es ese proceso de empobrecimiento. De degradación. Degradación de la forma de vida. Mirá, es muy fácil saber cuándo estás. Si yo te saco a dar una vuelta en auto y te pongo una venda para que no veas, yo te la saco en un momento y te digo, estamos en la capital del conurbano. Y es muy fácil saberlo, porque si vos ves calles, semáforos, calles asfaltadas, un nivel estándar de vivienda, ves un orden, una urbanización, todo eso es obvio que estás en capital. No digo que en el conurbano no lo vaya, pero vos llegas al conurbano, es muy impresionante. A mí me pasó por vivir en zonas urbanizadas. Claro. El primer shock que yo tuve cuando... Yo viví de chico en el conurbano, pero bueno, después nos mudamos acá, a la ciudad de Buenos Aires, y vivía en un conurbano muy acomodado, digamos, ¿no? Pero el primer shock fue ese, encontrarme que no tenés calles, en algunos lugares tenés senda, no tenés línea de transporte. No sé, leíste lo de los 0,50, muy impresionante. Hay gente que camina 50 cuadras para ir a trabajar. Dolores. Sí, la verdad que está muy descripto, es muy pintoresco, ¿no? La descripción. Es muy triste, pero es y pintoresco. Muy crudo, sí.
Sí, La gente se pone bolsas en los zapatos por Dios, porque tiene que caminar por el barro, por zonas sin calle, por senderos, atravesar terrenos, cursos de agua, y entonces se ponen bolsas y cuando llegan a la avenida, como dicen ellos, llegan a la avenida, se sacan las bolsas o se cambian los zapatos. Algunos van con 2 pares, un par es para caminar hasta la avenida y otro para par, tomar el colectivo y para ir otro a par es trabajar. para entrar en la civilización. Sí. Sí, a ver, en la Ferrer, el tema de los Falcon, ¿no? Sí, impresionante. Bueno, increíble, impresionante. que son estos Falcon, que son los remises, digamos, Sí, porque los colectivos no llegan a todos los lugares lejanos. Efectivamente. Lugares lejanos, quiero decirte, desde la estación de Gregorio de la Ferrer hasta donde ya no llegan los colectivos son 10 minutos. Tampoco es que una excursión a los indios Ranqueles, ¿viste? Claro. Son 10 minutos, pero ya empiezan unos barrios muy heavies y los colectivos ahí no llegan. Entonces, bueno, yendo ahí, haciendo notas en la Ferrer, conocí al fundador de los 050. Mirá vos. Conocí al fundador, que lo primero que tuvo es un colectivo. Sí. Él tuvo un colectivo. Colectivo trucho. Digo, el tipo compró un colectivo viejo y se puso a hacer un servicio. Porque él trabajaba en el mercado central y se daba cuenta que muchos de los empleados no tenían forma de llegar. Tenían que tomar 3 colectivos. Y entonces dijo, no, compró un colectivo y a partir de ahí se fue del mercado central y empezó a hacer ese transporte. Mirá ¿no? vos. Y le fue muy bien. Y después dijo, mejoró en su visión del mercado y dijo, no, lo que se necesita acá es en Gregorio de la Ferrer, la gente llega a la estación de tren y no tiene cómo llegar a su casa. Y en sentido contrario está en su casa y no puede llegar a la estación de tren. Y entonces compró, con un socio, compró algunos Falcon, esto hace unos 20 años que empezó, y cobraban 0,50, por eso el sistema ese de transporte se llama los 0,50, Sí. ¿no? Falcon que son recontra destartalados, Falcon destruidos. sí, destruidos. Las fotos, ¿viste lo que son las fotos, no? ¿Y cuántas personas caben ahí adentro? Bueno, teóricamente deberían ir 3 y 1, Sí, si querés. sí. Pero ¿por qué? No, interesante la pregunta, porque ¿por qué los Falcon? Porque los Falcon adelante tienen asiento corrido, ¿te acordás? Los viejos Claro, Falcon. por supuesto. Entonces adelante caben 2. Sí. Y por ahí un 2 y un bebito, un Sí, chiquito, sí, sí. ¿viste? Y entonces pueden ir hasta 7 personas ahí adentro. Claro. Se suben así en la falda, porque cada uno paga su parte. Son muy anchos. Son anchos Sí. y bueno, y son una especie de una mezcla, ¿no? Un híbrido entre remises, taxis y colectivos, Claro. pero hacen recorridos fijos, por eso también son un poquito colectivos. Y es un sistema trucho que, como cuenta el libro, está autorizado por las autoridades municipales. Yo hablé con ellas y me dijeron, sí, son truchos, ilegales totalmente. Bueno, vos lo leíste. No tienen guardabarro, no tienen paragolpes, increíbles. no tienen luces, no tienen bocina, no tienen seguro. Parecen venir una guerra, es muy impresionante. Sí, sí, sí. Y eso pasa, Dolores, Sí. a 20 minutos de la Plaza Nada, de Mayo. nada. Y las autoridades municipales me decían, sí, todo eso que usted dice es cierto, pero funcionan. Y yo, ¿qué me quiere decir con que funcionan? Llevan a la gente a su casa. Claro. O llevan a la gente a la estación de tren, ¿no? Y otra cosa todavía, creo, más impresionante, es que hay líneas de colectivo truchas. Vos llegás a una parada, te parás, viene una línea de colectivo, te da un boleto. Son truchos, son un tipo que compró un colectivo y lleva a la gente. Bueno, y todo esto tiene que ver con la economía informal. Absolutamente. Lógico, Es por el supuesto. reino de la informalidad eso. Por supuesto. Te estoy Después- hablando mucho, perdón. No, y después también qué pintoresco encontrarte a los bolivianos, ¿no? Como si fuese La Paz, Bolivia. Sí, sí. 1,5 millones de bolivianos, donde la comida, la ropa, todo tiene que ver con Se habla con en Bolivia. aymara, en quechua, eso queda en Ciudad Evita. Perdón, Villa en, Celina. En Ciudad Celina, porque Ciudad se llamaba Celina. Villa Celina Sí. y, no sé, en ámbitos académicos dijeron que eso no era No bueno iba. que se llamara Villa. Ah, Villa, es verdad que cambió el tema de entonces Villa. cambió el nombre y ahora se llama Ciudad Celina. Sí. Sí, Ciudad Celina está copada por la comunidad boliviana, pero recontra copada, y como decíamos, los negocios se llaman La Paz, Sucre, se come comida boliviana, se vende coca. También se masca coca. Se masca coca, Claro. no cocaína, coca. Coca. Hojas de coca, y se habla en quechua y aymara, y todas las grandes festividades de Bolivia se celebran ahí. Los locales ahí salen más caros que en nuestra avenida Santa Fe, digamos, es una cosa, un fenómeno muy Sí. impresionante. Y después también, bueno, el tema del narcotráfico, penoso. Penoso. Impresionante, en algún lugar del libro donde decís que desaparecen chiquitos, desaparecen Sí. directamente, no vuelven a aparecer. No vuelven y a los aparecer. toma el narcotráfico como, bueno, Totalmente, sí, los copta,
y las familias ya no saben más nada de ello. Mirá, yo ahí, bueno, este libro, no sé si lo aclaré hasta ahora, pero lo escribimos con Daniel Vilota, Sí, ¿no? perfecto. Periodista también de La Nación, y a él no le gusta que yo lo diga, pero a mi juicio el mayor experto dentro del periodismo, el mayor experto en el conurbano. Él también vive en el conurbano, él en el conurbano sur, yo vivo en el conurbano norte, pero él es un animal, sobre todo de la política del conurbano, que Claro. es lo que desarrolla acá en el libro. Bueno, y ya me perdí. No, bueno, el tema del narcotráfico. El tema del también, narcotráfico. muy No, triste, una de las historias que contamos no es solamente ahí, Rosario, porque generalmente se habla de Rosario, narcotráfico, pero acá en el conurbano, bueno, la verdad en que... realidad es muchísimo peor el fenómeno, pero tiene un factor diferencial, que ahí lo explicamos, y es que en el narcotráfico de Rosario hay dos bandas. Entonces se pelean entre ellos y se matan. Las muertes que estamos viendo, Por Dios, por las Dios. muertes que estamos viendo son por esa guerra entre las narcos. bandas que se pelean por el mercado, el dominio del mercado, la calle, la venta. Bueno, en el conurbano hay un fenómeno también muy singular y es que no hay guerra. ¿Por qué no hay guerra, Dolores? Yo me pregunté, ¿por qué no hay tantos muertos? Si el conurbano es infinitamente superior al Rosario y el volumen del comercio del narco es infinitamente superior al volumen de Rosario. ¿Y por qué no? Y me lo explicaron un intendente peronista y un intendente que no era peronista. Me dijeron, porque acá no hay una guerra de bandas, hay una sola banda, la que maneja el narcotráfico en la provincia, en el conurbano y en la provincia, es la policía bonaerense. Por Dios. Entonces, dijo, eso es horrible, por supuesto, tenemos a la policía involucrada, pero tiene menor costo en vidas, porque no hay matanzas así salvajes como las que hay en Rosario. Bueno, de terror lo que estamos diciendo. No, de terror, de terror. El otro día veíamos el caso... ¿Cómo arreglar todo esto? ¿Cómo solucionarlo? Muy Sí, difícil, ¿no? sí, Si la sí. policía está adentro. El otro día veíamos el caso de esta chica que murió en Lanús, y bueno, y lo que escuchabas a los testimonios de la gente en la calle y decía, acá no tenemos policía. Y yo digo, bueno, ocuparte del comercio narcotráfico, que es muy activo, es un negocio muy activo, y estar cuidando las calles a veces se torna incompatible. Claro. No vamos a hablar toda la penuria del conurbano. Me encantó donde vos pones que dentro del infierno también pueden haber milagros. Sí. Y bueno, vamos a hablar de este sacerdote, el Tano, que ahí como pones parece un galán de cine, que en Impresionante. poco tiempo, bueno, en este lugar que estamos hablando que es terrible, la pobreza extrema que hay, hizo escuelas, hizo hogares para niños, hizo polideportivos, hizo lugares para rehabilitación de los drogadictos. Sí. Y esto también en alianza, digamos. A mí, bueno, me importa saber esto, ¿no? Que con, obviamente, la colaboración del municipio, de los privados, y bueno, pudo ir solucionando este terrible flagelo. Sí, lo que hizo el Tano. el Tano, el padre Tano, lo llaman así, Tano, padre Tano. Es un fenómeno, tenés que conocerlo, Dolores. Ay, sí, por supuesto. Tenés que conocerlo, sí, tenés sí, que conocerlo. Lo voy a conocer. Y si querés un día vamos de excursión Dale, sí, me encantaría. a conocerlo, es un personaje Porque viene de trabajar increíble. con el padre Pepe, ¿no? Sí, él Claro. trabajaba con el padre Pepe y aprendió lo que él dice, la pastoral villera, ¿no? Él es un cura villero. Claro. Un cura villero que se estableció ahí hace unos 5 años y al año siguiente había dado vuelta a eso. Todo lo que se puede hacer en un año y medio, 2 años, que es cuando yo lo conocí. Después volví, por cierto. Y en ese momento le pregunté, a mí realmente me llamó mucho la atención, no podía creer lo que veía. Porque no, tiene una escuela, no, tiene 5 escuelas y 5 secundarias y tiene, no sé, decenas de hogares de Cristo. Estos hogares de Cristo, donde él lleva gente que son o gente muy mayor, o gente enferma, o gente sin familia, o gente que sale de la cárcel, o drogadictos. Y él los hace convivir ahí en estos centros, y además es una cosa muy milagrosa, realmente. Él les da, ahora vamos a ver cómo lo apoya, vos ya lo dijiste, pero lo damos un poco más en detalle. Él les da casa, comida, ropa, sábanas, toalla, jabón,
atención médica, Escuela. atención psicológica. Claro. No, digo estos que van a los hogares de Sí. Cristo, ¿no? Es muy impresionante eso. Y él ya tiene como 20 hogares de Cristo, donde va esta gente que es, por decir así, desechada por la sociedad, ¿no? Claro. Expulsada. Excluida. Excluida, Sí. gente excluida, efectivamente. Y él, el apoyo que vos ya lo comentaste, lo recibe en un 70, quizás 75%, lo recibe de empresas privadas, Sí. de aportes privados, no solo empresas. Yo tengo amigos míos en San Isidro que aportan todos los meses, se hace un fondo común para aportar y cada uno saca de su sueldo para el Padre Tano, para la obra del Padre Tano. 70, 75% aporte privado y después aportes del municipio, aportes de algunas otras ONG, aportes del gobierno de la provincia y aporte de la nación. Pero eso es muy poco. En realidad, el mayor sustento de él es haber convencido a gente como vos, como yo, o empresarios importantísimos, a convencer, los convenció de que valía la pena apostar por eso. Y Carolina Stanley, la exministra Sí. de Desarrollo Social De Macri. yo la fui a ver cuando hice la primera nota sobre el Padre Tano, y ella me dijo, le digo, che, ¿cómo es esto? Porque me parece que es muy grande, pero vos que recorres todo el tiempo el país viendo estas cosas, estas iniciativas, digo, ¿cómo está esto rankeado? Dijo, esto es por afano la principal iniciativa de desarrollo social de asistencialismo de la Argentina. Qué interesante. Es muy ¿no? interesante, Sí. desconocido, Sí. está fuera del radar. El Sí. Padre Tano tiene un perfil muy bajo, pero además, como decías, yo le llevé a mi mujer y a mis hijas mujeres, le llevé la foto, un caño, dijeron. Es pintón, es simpático y es un cura muy piadoso. Bueno, está bien todo esto para... Y vive ahí en la villa y Claro. trabaja todo el día. Yo cuento ahí que le pegaron. Sí, la pasó mal, bueno, la pasó mal. Bueno, pero hay que dar a conocer todos estos ángeles, ¿no? Que existen, Totalmente, héroes en sí. estos lugares tan siniestros. Carlitos, ¿qué te interpeló luego que hiciste toda esta investigación? ¿Qué te pasó a vos? Sí, mirá, si vos me decís que... ¿Por qué hiciste el libro, digamos, no? ¿Qué pasó? Justamente porque me sentí un poco interpelado, porque cuando yo empecé a ir para hacer notas a La Matanza, hace ya, no sé, 8, 9, 10 años, empecé a hacer notas sobre La Matanza, y aunque yo vivía, no sobre La Matanza, sobre el conurbano en general, aunque yo vivía en el conurbano, ese conurbano no lo conocía. Y me pareció increíble que había unos fenómenos tan extraños, tan singulares, tan excepcionales y que no se conocieran. Yo digo, la gente argentina, el argentino, a ver, el porteño o los que estamos en los otros conurbanos, tenemos que conocer eso. La idea del libro es conozcan esto, esta es la Argentina profunda. La gente cree que para conocer la Argentina profunda vos tenés que irte al Chaco Boreal, ¿viste? Total. No, Sí. no. Sí. La Argentina profunda está acá, a Sí. 20 minutos de la Plaza de Mayo. Por supuesto. Esto, bueno, ya no estamos yendo, pero también los dos vivimos en San Isidro. Sí, En San Isidro también se marca mucho la desigualdad. totalmente. Total. ¿Y conocés la Cava? Sí, claro, Bueno, he oído mucho, sí. También, digamos. También, pero en San Sí. Isidro hay una gran diferencia, por ejemplo, con La Matanza, o con Lanús, o con tantos otros partidos. En San Isidro está claro lo que es villa y lo que no es villa. Está clarísimo. Cuando yo empecé a ir al conurbano, fui a ver un expertísimo en el conurbano, que es el padre Rodrigo Sarazaga, Claro. que tiene el libro publicado, Conurbano Infinito, que él es el compilador de ese libro, pero bueno, él ha trabajado y trabaja y estudia el conurbano profesionalmente. Bueno, y él me dijo, mirá, lo propio de esa zona, yo iba a ir a empezar por La Matanza, dijo, lo propio de esa zona es que no es como, me dijo, en tu zona, San Isidro, es cierto, donde está clarísimo, está la Cava y vos sabés que está la Cava. Y haces una cuadra y ya es otro barrio. Bueno, ahí me dijo, en ese conurbano profundo de La Matanza, por ejemplo, dice, lo que es villa, lo que no es villa, se confunde. No está muy... Hay zonas que está clarísimo que no son villas, y hay zonas que está clarísimo que son villas, pero en el medio hay mucho, Dolores, hay mucho. Claro. Hay mucho poblado, muchas barriadas que no son villas, pero son barrios bajos, son barrios Sí. absolutamente elementales, ¿no?
totalmente. Sin luz, sin gas, sin agua, Y sin después, asfalto. También decís que los medios más importantes le dan la espalda a todo el conurbano. Sí. Bueno, no sé si darle la espalda, por lo menos lo ignoramos, claro. ¿no? Y bueno, ¿y qué se puede hacer para también cambiar esta situación, ¿no? Porque si no conocemos la realidad es muy difícil querer cambiarla. Sí. Bueno, a ver, se acaban de producir o escribir, publicar 2 libros sobre el conurbano, el de Carlos Pañi, El Nudo, en este caso casualmente, y el nuestro, ¿no? Casualmente 3 periodistas de La Nación. Pero bueno, eso es el trabajo que puede hacer el periodismo, mostrar eso. Y no solo mostrarlo cuando pasan cosas como el fenómeno del otro día. Policial. Claro, cuando pasa un hecho policial. Y además te cuento que hay cualquier cantidad de hechos policiales, pero cualquier cantidad, algunos gravísimos, que no tienen la suerte, entre comillas, Sí. de Llegar a los medios. de llegar a los medios. Efectivamente, nunca te enterás. A mí me contaban historias tremendas. Hay una comisaría, también lo contamos en el libro, una vez estábamos recorriendo La Matanza y yo iba con un puntero peronista que me mostraba algunos barrios y en un lugar me para y me dice, ¿ves esta casa? Sí. Bueno, los que vivían acá se fueron. Y, ok, ¿por qué? Pero por la inseguridad. Y entonces yo le digo, bueno, como tantas otras. No, dice, era una comisaría. Es decir, cuando hay inseguridad llevas a una comisaría, no, acá la sacás. Bueno, este programa es corto, ¿no? Me encantaría seguir hablando, pero les recomiendo que lean el libro. Está dado vuelta, me pareció, ¿no? No, Conurbano está Salvaje, bien. que se lee rapidísimo, súper interesante. Es cruda, como dije, la realidad, pero también hay héroes o ángeles, ¿no? En esta terrible realidad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Dolores. Y bueno, durante el año, o quizás el año que viene, te voy a invitar de vuelta. ¿Dale? ¿Cómo no? Porque Feliz. también quiero saber de parte de los medios de la comunicación, bueno, interpelarlos también, porque no puede ser que tengamos tanta pobreza en nuestro país, cada vez estamos peor. Cada vez peor. Sí, ya es estructural, ¿no? Claro, y hay que hacer algo. Absolutamente. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.